Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya finalmente llegamos al viernes. Hoy, 29 de abril. Último día hábil de este mes de abril. El cuarto mes que se nos fue, pues como decían mis abuelitas, como hilo de media. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente viernes, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los Rudos, José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando contenidos, la producción a cargo de Charlie Pérez y de Juan Carlos Martínez, Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas, asistencia general de Claudia Medina y nuestro agradecimiento como siempre a Uno TV por todas las facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con José Luis Arévalo. Las noticias importantes, en pocas palabras. Adelante. Muy buenas tardes. Le cuento que migración, energía y cumbre de las Américas son los temas de conversación que tocaron López Obrador y el presidente Joe Biden en la reunión del día de hoy. Asegura el presidente que inmobiliarias abusivas financiadas por Estados Unidos boicotean al Tren Maya. Rechaza López Obrador el destape de Adán Augusto como candidato presidencial. A punto de caducar 1 millón de vacunas contra el COVID-19. Se registra el primer caso de gripe aviar en humanos, esto en Estados Unidos. Aunque la fiscalía indaga un feminicidio de Devani, se perfila también como un accidente. Procesarán a funcionarios que filtraron los videos del caso Devani. Se registran balaceras, bloqueos y autos incendiados. Esto en Michoacán. Estados Unidos emite una alerta de viaje a Puerto Vallarta, Guadalajara y Nayarit por el incremento en la violencia. La CNDH investiga el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato. Roban el equipo del Grupo Moderato en la carretera México-Puebla. Aún así, roquearán esta noche. Alerta en el Caribe mexicano por la plaga del sargazo. Inicia la etapa confidencial para la venta de Banamex, Banorte, Santander e Inbursa. Los interesados. El domingo termina la consulta ciudadana. Palma Canaria y Ahuehuete a la final. Esto para adornar Reforma. Y Biden desafía al presidente Putin ante la amenaza nuclear. Tendremos, por supuesto, todas las notas internacionales relevantes, comenzando por decirle también que hubo una explosión en Kabul, en Afganistán, que dejó cuando menos 50 personas muertas. Una explosión golpeó el viernes una mezquita sunita en la capital afgana, dejando en torno a una decena de muertos. La explosión tuvo lugar 2 horas después del rezo del viernes, mientras los fieles realizaban sus rituales. Entre 300 y 400 personas estaban realizando rituales cuando estalló la explosión. Decenas de personas resultaron además heridas, indicó la policía. En las últimas 2 semanas, durante el mes sagrado del Ramadán, una ola de violentos ataques con explosivos ha sacudido el país, provocando la muerte de decenas de civiles. Esto allá en Afganistán. El presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, quien busca a toda costa ser el candidato del Partido Republicano para regresar al poder y gobernar desde la Casa Blanca nuevamente, hoy vuelve a actuar políticamente a través de las redes sociales. Se estrena nuevamente en todas las redes, menos en el Twitter, que lo tiene vetado. Trump compartió una foto de sí mismo frente a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
Escribió la palabra "he vuelto" y Covfefe. El hashtag Covfefe se refiere a una palabra que Trump publicó por primera vez en Twitter en 2017. Trump nunca explicó lo que significa y todavía está abierto a la interpretación. El breve mensaje llega cuando Elon Musk selló un acuerdo de $44,000 millones para comprar Twitter la semana pasada. Twitter prohibió la cuenta personal de Trump y la de su campaña, cuando aún era presidente en 2021. Su propia aplicación Truth Social se lanzó en la App Store de Apple en febrero. Trump dijo entonces que la gente debía prepararse para verlo pronto. Muy inquieto, el expresidente de Estados Unidos a toda costa quiere regresar a la Casa Blanca. Y en los deportes, bueno, pues muchos aficionados se comen las uñas por saber cuál será el destino de equipos como el América, los Pumas de la Universidad, el Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Por qué? Porque hoy comienza por la noche la última jornada, la 17ª jornada de la Liga de la Patada, y de hoy dependerá de los resultados, dependerá cómo quedan colocados los que van a acceder a la llamada repesca o la parte sustantiva y sabrosa del torneo. Alfredo Domínguez Muro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos con toda esta emoción que significa la última jornada de la Liga de Fútbol. Adelante, ¿cómo estás? Pepe, y te saludo con el gusto de siempre. Hoy me tocó la gallola móvil, no voy manejando para que no digan. Y bueno, pues previo a un fin de semana de mucha actividad, yo te diría que lo más interesante para nosotros es sin duda que finaliza la temporada regular de la Liga MX. Y empieza lo bueno, empiezan las emociones. Ya sabes que en la temporada regular, 17 jornadas de mucha semana, no está todo definido. Yo te diría que equipos que ya ni les va ni les viene pueden definir parte de esto. Para los americanistas, sin duda, felices por sus 7 partidos, ya se sienten campeones, ya no digo campeones, ya se sienten, ya son una dinastía, así se sienten. Bueno, 7 partidos consecutivos ganados no es cosa menor, y si le ganan, ¿quién puede ayudar al equipo del América? Pues el América tendría que hacer la tarea ganándole a Cruz Azul, que no es difícil porque Cruz Azul viene de bajada, puede irse directo a la liguilla. Para los que, y nos tapa la boca a todos aquellos que nos burlábamos hace algunas semanas del último lugar del equipo del América. Otro punto importante sin duda es el de Pumas. Pumas recibe al superlíder Pachuca. Pachuca y Tigres no se mueven en la tabla, pero Pachuca viene a la cancha de Ciudad Universitaria a enfrentar a estos Pumas. Los Pumas están obligados a ganar y entonces están calificados. Si Pumas empata ese partido, yo te digo cosa. Por otra parte, el sábado, el día de mañana, Óscar Valdés, ¿te acuerdas de Óscar Valdés? ¿Qué pelea dio para ganar el título contra el Alacrán Berchet? Berchet. Bueno, pues, ¿qué pelea? Fue la pelea del año y de muchos años. Hoy va a enfrentar a Shakir Stevenson. Este es un norteamericano, van por unificar los títulos. Óscar es el campeón del Consejo, Stevenson el campeón de la Organización Mundial de la categoría Superpluma. Y ya de salida, sin duda, el Abierto Mexicano de Golf, que por muchos años navegó por ahí, hoy se convierte en el México Open, se va a jugar allá en Vidanta y por supuesto, vienen grandes golfistas. El mejor, sin duda alguna, es Jon Rahm, el número 2 del planeta. Así que hasta para ver el golfito está este fin de semana. Gracias y híjole, ya sé el campanero. Pues perdón, campanero, pero que del Cruz Azul no se puede hablar nada positivo para cómo están las cosas ahorita. Y además van con el América, pero ya sé que ustedes, con tal de hacer la malobra, hasta se van a sublimar. Gracias, hasta el lunes. Gracias, Alfredo Domínguez Muro. Con los tacos por delante, ya le cayó la patrulla por andar manejando. No iba manejando, pero a su chofer o a quien le conducía, ya le cayó la patrulla, se oyó la sirena clarito. Le van a sacar una feria de lo por seguro. Lo que está ahora en este momento cocinándose entre los diputados es justamente lo que está preparando el grupo parlamentario del PRI, promoviendo una iniciativa que castigue con penas severas de prisión a los grupos de animación violentos. Maru Rojas, tú tienes más datos con precisión. Adelante, buena tarde. Sí, fíjate que se trata de reformas al Código Penal Federal que refieren penas de hasta 12 años de prisión a los aficionados violentos. Se indica que los directivos de los clubes o federaciones deportivas
podrían ser acreedores a una pena de 7 a 12 años de prisión cuando cometan omisiones con respecto a todas las medidas de seguridad reglamentadas o por apoyar moral, económicamente o en especie agrupaciones de aficionados que cometen el delito de conducta violenta en eventos deportivos. Se trata de una iniciativa presentada por el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, y la diputada federal de esta misma bancada, Lorena Piñón Rivera. Establece un nuevo tipo penal denominado conducta violenta en eventos deportivos. En la exposición de motivos de este documento que apenas dan a conocer hoy, que ya no dio tiempo de subir a tribuna y que seguramente tendrán que ser enviadas a las comisiones del deporte y de justicia, bueno, pues ahí explican que han reconocido estos ilícitos específicos como delitos electorales, delitos ambientales, o bien tipos penales como el feminicidio, que es un tipo específico dentro de los delitos contra la vida. La legisladora Lorena Piñón afirma: no queremos más episodios de terror como el que vivieron las familias agredidas en Querétaro. Las imágenes son escalofriantes y recorrieron todo el mundo. No hubo muertos, por un auténtico milagro, pero que estas conductas demuestran un nivel de brutalidad que no puede ser tolerado. El fútbol es un deporte que debe ser familiar. La severidad de esta iniciativa es porque después acontecieron incidentes violentos en un hotel donde las Chivas de Guadalajara se hospedaron, la riña que hubo después en las porras entre el Guadalajara y el Cruz Azul. Es por eso que están presentando apenas el documento para saber el turno que se les da a comisiones, y mantendremos el seguimiento de cuándo pueda ser aceptado en tribuna. Por lo pronto, pues el periodo ordinario comienza hasta septiembre próximo, Pepe. Gracias, Maru. Es otro de los pendientes que tendrá el siguiente periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre. Una ley interesante para poner límites, para poner freno y evitar, claro, la violencia. Y tú bien lo decías, Maru Rojas, para que el fútbol no deje de ser un espectáculo familiar y se convierta en un espectáculo peligroso, incluso para la vida. Gracias, Maru. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos pendientes. Buenas tardes, Pepe. Estamos pendientes. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Tenemos el contacto en este momento con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. ¿Cómo se nos viene este fin de viernes y el fin de semana también ya inminente? Adelante, estamos contigo, Alberto. ¿Qué tal, Pepe? Para este fin de semana las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México de 26 a 27 grados centígrados con probabilidad de lluvia. En sectores de Manzanillo, Vallarta, Mazatlán y Los Cabos, 28 grados de temperatura máxima. En Cancún, 29 grados, pero con tormentas. En la zona de Acapulco, 31 grados centígrados con cielos totalmente despejados. Monterrey, 33 grados centígrados. Veracruz también 33 grados, pero con tormentas durante el domingo. La actividad de tormentas y chubascos el sábado en Coahuila, Oaxaca, Península, Yucatán y sectores del Valle de México, pero la atención el domingo por mayor intensidad de los núcleos de tormenta, Pepe, en el norte de Coahuila, Puebla, Hidalgo, Veracruz, norte del Valle de México y Oaxaca. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Alberto Hernández Unzón. Hasta mañana con toda la información meteorológica. Permite una pausa. Haremos contacto a Washington con Armando Guzmán para que nos informe cómo se vio en Washington la conversación que sostuvieron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, quien estuvo en Cancún, Quintana Roo, y desde ahí entró en contacto con el presidente, que quería hablar con él de varios temas: el tema migratorio, el tema relacionado con la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo los primeros días del mes entrante. Hablaron también de temas de seguridad como uno de los temas centrales. En fin, los detalles después de corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le adelantaba, este mediodía los presidentes de México y Estados Unidos conversaron vía telefónica. El de México desde Cancún, Quintana Roo,
el de Estados Unidos desde la Casa Blanca en Washington. Sara Pablo estuvo muy al pendiente. Sara tiene los detalles. Te saludo, Sara. Muy buena tarde. Pepe, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tocaron temas relacionados con la cooperación para el desarrollo y la Cumbre de las Américas, que se realizará a principios de junio en Los Ángeles, California. En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo informó que acordaron que el próximo lunes el canciller viajará a Washington para avanzar en asuntos de la agenda bilateral. Escribió: tuvimos una cordial conversación con el presidente Biden, tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario Marcelo Ebrard visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Cumbre de las Américas. Acompaña el texto con una fotografía donde aparece con el canciller y la traductora con las banderas de México y Estados Unidos en una mesa de centro. Los presidentes dialogaron sobre la necesidad de atender las causas de la migración con mayor inversión en Centroamérica. El reporte que tengo. Gracias, Sara Pablo. Básicamente los temas ahí conversados en esta llamada telefónica. En Estados Unidos, ¿qué dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca? Tenemos el contacto a Washington con Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ya para ti son 7:21 en la capital estadounidense. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Cada vez que hay una llamada importante como la de los dos presidentes de hoy, hay una sesión de información o varias sesiones de información durante la semana que te van adelantando y te van poniendo los puntos que se van a tratar. En cada una de ellas se ha hablado de inmigración, en cada una de ellas se ha hablado de desarrollo económico, pero hoy se habló también de la Cumbre de las Américas y de cómo Estados Unidos, que va a ser el anfitrión de esta Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en California, le gustaría que de esta reunión continental saliera una declaración de apoyo para Ucrania. El día 26, si tú recuerdas, en Ramstein, en la base aérea de Ramstein de Estados Unidos en Alemania, hubo una reunión de 42 países con Estados Unidos, eran en total 43. Y lo que se buscaba ahí es que hubiera unidad y una declaración de unidad en torno a Ucrania. Eso es lo mismo que el gobierno de Estados Unidos nos dijeron hoy. Quisiera ver salir de la Cumbre de las Américas una reunión continental con este tipo de expresión. Ahora, eso iba a ser tratado o fue tratado entre los dos presidentes. ¿Hasta qué grado? No está muy claro todavía, Pepe, hasta qué grado se llegó. Porque el lunes, como tú sabes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, estará en esta ciudad tratando de planchar todavía las muchas arrugas que quedan y faltarán muchas en adelante, porque no solamente es eso, sino que también de esta Cumbre de las Américas, Estados Unidos y México quieren que salga un programa de desarrollo, el mismo que ha estado insistiendo el gobierno de México durante varios años, un programa de desarrollo para Centroamérica. El presidente va la próxima semana a Centroamérica, va a Cuba también. Entonces, este tipo de situación se abre para que de esta gran conferencia de las Américas o esta reunión cumbre de las Américas de los mandatarios, pues salga un acuerdo que no ha sido todavía muy claro hasta hoy. Eso es por un lado. Por el otro, hay una situación con el famoso título 42 del que te he hablado toda esta semana. Es una situación que ha impedido que la gente que viene a Estados Unidos pueda cruzar. Y esto el presidente está por desecharlo en la mitad de mayo, un poco más adelante, si es que las Cortes lo dejan. Pero si eso ocurre, entonces va a necesitar no solamente el consentimiento, sino la sociedad con México para manejar los grandes volúmenes de gente que van a estar en las fronteras entre los dos países y además la gente que va a caminar y va a pasar a través del territorio mexicano. Por eso era tan importante que los dos presidentes hablaran. Y de eso se trató la reunión. Dice la portavoz del presidente, Jen Psaki, que esa fue la mayoría del tiempo. Fueron 52 minutos de conversación. Fue una conversación muy cordial, dicen aquí. Bueno, yo no he sabido nunca de una conversación que no sea cordial entre presidentes. Se dicen las cosas muy claras, pero se las dicen cordialmente. Entonces, así es como estuvo esta situación y vamos a ver qué es lo que sale de las reuniones que tendrá el canciller mexicano la próxima semana aquí en la ciudad. Pepe, regreso contigo a la Ciudad de México.
Claro que sí, de lo cual estaremos informando contigo. Armando, gracias. Buen fin de semana, buenas tardes o buenas noches ya, por supuesto, para ti. Bueno, pues esto pasó en la conversación telefónica entre los presidentes de México y Estados Unidos. Antes el presidente de la República, en su conferencia mañanera, repito, desde Cancún, Quintana Roo, tocó varios temas. Por ejemplo, tocó el tema de lo que hoy se convirtió en motivo de un sinnúmero de columnas políticas, el haber hecho el destape, así se interpretó, del apoyo que le dio abiertamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ayer, cuando el secretario de Gobernación presentaba la iniciativa de reforma, o comentaba más bien la iniciativa de reforma que envió por la mañana de ayer el presidente de la República a la Cámara de Diputados para aprobarla. Una reforma que tiene, bueno, que merece, por supuesto, reflexión y muchos comentarios. Hoy el presidente dijo en Cancún, ante la insistencia de los reporteros, que todo aquel que quiera participar en una encuesta para elegir candidato a la presidencia de la República para 2024 por Morena podrá hacerlo. Niega haber destapado a Adán Augusto López. Descartó, pues, que le esté dando abiertamente su apoyo a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, como rebotó ayer, le digo, casi por todas partes. Esto fue parte de lo que dijo por la mañana el presidente. Bueno, en un momento tendremos listo, algo pasó con la información, pero lo mismo dijo el presidente, lo mismo podría decir de la actual jefa de gobierno, un poco para emparejar los cartones. ¿Ya tenemos lo que dijo el presidente? Lo ponemos, por favor. Bueno, nosotros queremos una transformación. Ya no queremos que haya tapados ni tapadas. Que todo el que quiera, como está establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. Entonces, que el que quiera participar, pues que lo haga. ¿Y yo a quién voy a apoyar? Al que salga mejor en la encuesta. Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no solo se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no. Podría decir de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard, donde no veo que haya materia es en el bloque conservador. Esto dijo el presidente para que todo mundo se serene y se empaten, digamos, los cartones. Vamos con Cardona, vamos al cristalazo, vamos a mirar todo esto desde la perspectiva del periodista. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a la audiencia. Bueno, Pepe, yo creo que este es uno de los juegos políticos más divertidos que podemos ver sexenio con sexenio. Cada presidente trata de hacer las cosas a su modo, pero a final de cuentas hace un proceso de selección. Eso ha sido siempre. Yo al presidente López Obrador no le creo mucho algunas cosas que dice, sobre todo en cuestiones de candidaturas presidenciales. Yo recuerdo que cuando él estaba en la arena pública como jefe de gobierno, decía y repetía con insistencia y con frecuencia: a mí que me den por muerto, a mí que me den por muerto, y de repente el muerto se tiró 3 campañas presidenciales, lo cual nos habla de la resistencia del difunto. Pero bueno, así en este caso ha hecho para entretenimiento de la gallola, como tú dirías hablando de deportes, para entretenimiento de la claque, de la porra, de los opositores, de los observadores, de los periodistas, de los columnistas, de todo el mundo, se ha pasado lo que lleva de esta administración dando señales encontradas y señales que chocan una con la otra. Por ejemplo, hace apenas unas semanas elogió a Adán Augusto, pero lo sacó de la lista. No lo tapó, pero lo destapó como no tapado. Dijo, él ni siquiera es precandidato.
Pero ayer, en esta fiesta que tuvieron los diputados de Morena para festejar que habían desenmascarado a los traidores a la patria que votaron en contra de las modificaciones al sector eléctrico, bueno, pues ayer estaba perfectamente alineado con un futuro prometedor, y también había hecho lo mismo con la señora Sheinbaum, a la que le había levantado el brazo y hoy la vuelve a señalar. Y es una maravilla, porque mientras de Adán Augusto dice me está ayudando mucho a gobernar, de la señora Sheinbaum dice es que ella es muy honesta, es que ella es una mujer muy buena, y solamente faltó decir que tenía muy bonita letra. Pero independientemente de lo que el presidente dice, pues sabemos, Pepe, que cada año, y a él que le gustan tanto las rifas, aunque a veces no le salgan bien, cada año los mexicanos participamos en la rifa del billete de la lotería sexenal, que es el boletito que tiene el nombre del sucesor. Y entonces el presidente, que es el que emite los boletos y el que hace el sorteo y el que canta al vencedor, mantiene su poder de decisión, que es mantener su poder de control dentro del gabinete y fuera del gabinete, pues dando falsas pistas, diciendo cosas deliberadamente equívocas y aparentemente contradictorias. Es un juego que todos jugamos, pero el único que conoce las reglas del juego y el ganador del juego es él. Es una potestad del presidente de la República señalar a quien él quiere que sea su sucesor. Y así se ha hecho desde toda la vida. Casi nunca les ha salido bien a los presidentes escoger a un sucesor de docilidad manifiesta, ni siquiera cuando el maximato era una necesidad de conservar el orden dentro del país. Ahora el presidente hace una reforma electoral para garantizar la posibilidad de un maximato. No el maximato de él directamente, sino de su partido, dándole todas las ventajas en el juego electoral. No va a pasar, o va a pasar muy mutilada esa reforma. Ya lo veremos. Pero por lo pronto, a todos nos tiene entretenidos con el hándicap del Palacio Nacional, y él juega como un artista de la prestidigitación, moviendo las barajas y haciendo aparecer un conejo y una coneja del mismo sombrero, y de repente desaparecen el sombrero, el conejo, la coneja, y pues quien debe estar un poco contento de todo esto es el señor Marcelo Ebrard, que ya lo pusieron oficialmente en el tercer lugar otra vez. Gracias Rafael Cardona, que estés muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias, Pepe, buen fin de semana para ti y para todos. Igualmente, que te vaya muy bien, es lo que dice Rafael Cardona con su cristalazo. Hoy también el presidente habló otra vez del Tren Maya y se lanzó duro. José Luis Arévalo, tú tienes esos datos. Así es, Pepe, se lanzó duro, y esto a pesar de haberse reunido hoy a la distancia con el presidente de los Estados Unidos, porque el presidente López Obrador dijo que organizaciones que están siendo financiadas por Estados Unidos promueven amparos contra el Tren Maya. Los amparos que se presentaron en contra de la construcción del Tren Maya no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, sino de organizaciones financiadas por empresarios e incluso por el gobierno de Estados Unidos. Así lo dijo el presidente. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización al precio comercial, pero no más, porque son ventajosos, están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared. Pues no. Afirmó que son invenciones las afectaciones del Tren Maya a los ríos, sobre las afectaciones en los ríos subterráneos y al enjambre de cenotes en la zona. Esta conferencia de prensa la dio allá en
Isla Mujeres en Quintana Roo, donde, por cierto, se espera que el arribo de la macroalga marina conocida como sargazo en las playas de Quintana Roo vaya en aumento en los próximos meses, y ya se considera como una situación alarmante, lo dijo el propio secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Este año se han recolectado ni más ni menos que 97 toneladas del alga en el mar y 9,467 toneladas en las playas, y además se espera que en el verano llegue todavía más toneladas de esta alga. A lo largo de la actual administración se han recolectado un total de 159,000 toneladas de sargazo de mar y playas de la Riviera Maya. Y como ustedes bien saben, pues no se sabe qué hacer bien con esta alga que llega a las playas, que no ha ahuyentado al turismo, pero que sigue invadiendo las playas de tan bonito lugar. Oiga, por cierto, hablando de turismo, Air France descartó tener en planes volar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En una conferencia de prensa, Zoran Jelkic, vicepresidente senior de larga distancia de Air France, señaló que la aerolínea no está considerando volar en el AIFA, dado que pretende mantenerse cerca de la operación de Aeroméxico. El directivo argumentó que lo anterior se debe a que alrededor de 35% de sus viajeros conectan a otros destinos de México con Aeroméxico, puesto que la mayor parte de las operaciones de Aeroméxico se encuentran actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues Air France hará lo propio, se queda en el aeropuerto de la Ciudad de México y no se va a ir al otro. De igual forma, la empresa francesa estaría analizando la posibilidad de tener un tercer destino en México para volar desde París, adicional a la Ciudad de México y Cancún. Air France opera hoy en día 12 vuelos desde la capital francesa a la capital de México, así como 5 de Francia a Cancún. Gracias, José Luis. Sí, son los datos. Lo del Tren Maya, el apuro es que tiene que inaugurarse en el mes de junio. Acuérdate, bueno, no, perdóname, tiene que inaugurarse a finales del mes del año entrante, 2023. Perdón, estoy confundido con la refinería de Dos Bocas que prometió el presidente se inauguraría ya muy pronto, pero ese es otro tema. Vamos a una pausa, muy bien, muy rápido, y regresamos para informarle que pues hay nuevos documentos que hablan sobre el tema de Devani, de lo que pasó en esa noche del 9 de abril en que perdió la vida, dice la autoridad de la Fiscalía de Nuevo León, por un accidente, lo que muchos han dudado. Ayer incluso se decía en Palacio Nacional, en la mañanera, que la desaparición de Devani estaba reclasificada como feminicidio. Sin embargo, no se descarta la versión de que haya sido un accidente. Le informo de todo esto y de nuevas versiones que han circulado con insistencia, sobre todo en las redes sociales. En un momento. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Está tan roto mi corazón que no se puede pedir perdón. Estamos escuchando Moderato. Hoy es noticia, no solamente porque son extraordinarios en el escenario rockero, sino porque el tráiler en el que transportaban sus instrumentos musicales para participar desde esta noche en la Feria de Puebla, en un concierto, le digo, de rock, el tráiler fue asaltado. Los choferes, los que llevaban el equipo, fueron golpeados y llevados en vehículo a otro punto. Ya se localizó el tráiler asaltado. Leopoldo Espejel, tú tienes los datos, lo que no aparecen son las guitarras. Que estés muy bien, Leopoldo, adelante y te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, alrededor de la 1 de la madrugada con 20 minutos de este viernes, el equipo de audio, iluminación, los instrumentos musicales del popular grupo musical Moderato fueron robados luego de que hombres armados, Pepe, sorprendieran a su staff, quienes a bordo de un tráiler se encontraban en una bahía de descanso de la autopista México-Puebla. A través de un comunicado que fue difundido en las redes sociales, el grupo Moderato informó que los choferes fueron golpeados, encapuchados y privados de su libertad a bordo de un automóvil particular, aunque minutos después, Pepe, fueron liberados en una zona de terracería. En la misiva, el grupo pidió el apoyo de las autoridades tanto de los estados de México y de Puebla para tratar de recuperar su equipo, con el que señalan llevan entretenimiento para sus seguidores. También reveló que el tráiler
fue localizado en un corralón totalmente vacío, Pepe. Ha trascendido que pues el Grupo Moderato canceló la participación que tenía para el día de hoy programada en la Feria de Puebla, precisamente por este lamentable episodio. Bueno, pero aquí te interrumpo, Leopoldo, porque acaba de mandar una comunicación a través del Twitter, en las redes sociales, digamos, el promotor de Moderato, el productor, el representante, y dijo: el show debe continuar, la delincuencia no nos detendrá, nos presentaremos hoy en la Feria de Puebla 2022 y daremos el mejor show que hayan visto. Nos vemos en la noche para rockear juntos. Es lo que dijeron a las 3 de la tarde con 45 minutos y acaba de llegar este tuit. Leopoldo, no sé con qué van a tocar, pero van a tocar. Pues sí que muy buena noticia, Pepe, porque había trascendido, reitero, que iban a cancelar, pero qué bueno, Pepe, que hoy se va a presentar en la Feria de Puebla 2022. No sabemos con qué van a tocar, pero ellos se van a presentar, Pepe. Decirte que la Fiscalía Mexiquense inició una carpeta de oficio en la investigación de estos hechos, Pepe. Sin embargo, hace también unos momentos ha confirmado que va a colaborar con la Fiscalía del Estado de Puebla, quien a su vez lamentó este incidente, toda vez, Pepe, que este asalto no ocurrió en territorio del Estado de México, sino en San Martín Texmelucan, en Puebla. Así que bueno, pues están colaborando ambas dependencias, pero dejan muy claro que este asalto fue en el Estado de Puebla, por lo cual pues también ambas fiscalías han fijado su postura, estarán tratando de ubicar a los responsables de haber dado este golpe anímico y económico también al Grupo Moderato, que por fortuna, Pepe, como lo acabas de aclarar, hoy sí se presenta en la Feria de Puebla 2022. Pepe, lo que tenemos al momento. Sí, lo acaban de decir. Gracias, Leopoldo, que estés muy bien. Buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas tardes. Esto pasó, pero sí va a haber rock en la Feria de Puebla esta noche con este grupazo que es el Grupo Moderato. Tenemos ya el contacto con Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Él tiene la última información sobre el caso Devani. Ha habido algunas versiones que vienen a agregar pues más datos y más trascendidos a toda esta historia tremenda. Gregorio, estamos contigo. ¿Cómo te va? Muy buena tarde allá en Monterrey. Hola, Pepe, qué gusto saludarte. Buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Pues el video, Pepe, el video de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León, pues ahora resulta que revela una silueta que asemeja a Devani acercándose a un automóvil estacionado la madrugada del 9 de abril afuera del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Es el mismo video, Pepe, que por cierto, este fragmento lo presentaron, pero en cámara rápida, anteayer, cuando platicábamos justamente el día de la conferencia de prensa maratónica que se prolongó cerca de 2 horas aquí en el estado de Nuevo León. O sea, este video ya lo habían presentado. Sin embargo, usuarios de las redes sociales comenzaron a mencionar, a comentar que se veía una silueta y que se acercaba un automóvil justamente ahí al motel Nueva Castilla. Pues fíjate, hace unas horas, Griselda Núñez, quien se convirtió ya en la vocera del caso Devani, ella es la fiscal especial en feminicidios, reveló que esa nueva evidencia es información que procede de los videos, de ese análisis minucioso que se hace a los videos, es lo que dice la fiscal especializada en feminicidios. Da a conocer un conjunto de grabaciones. El miércoles pasado la Fiscalía dio a conocer un conjunto de grabaciones en las que se muestran las actividades que Devani tuvo durante la noche del viernes 8 de abril y la madrugada del sábado 9, y como lo platicábamos en su oportunidad, Pepe, el pasado miércoles se le vio en todo momento sola, pero ahora la noticia es de que se acerca un automóvil y se ve una silueta que asemeja a Devani Escobar, Pepe. Bueno, pues en todo esto sigue habiendo más dudas, porque se está mencionando que los funcionarios que filtraron estos videos que hemos comentado, no solo nosotros, todos los medios, pues van a ser procesados, toda vez que están rompiendo, digamos, el debido proceso de investigación. Exacto. Esto lo dijo la propia Griselda Núñez Espinosa. Es correcto, Pepe. Lo que sucede es que también no nos presentaron videos que más tarde se filtraron. O sea, a ese que tú te refieres es también un video que ha estado circulando, que es el que se capta en el exterior de la Quinta Diamante, que está a unos cuantos metros de distancia del motel Nueva Castilla, que es en donde se estaba desarrollando aquella dichosa fiesta, en donde estuvo Devani y sus amigas, donde se le ve afuera
pues así primero corriendo y después forcejeando ahí con algunos muchachos, incluso tirando una patada, y donde se sube al taxi. Bueno, ese video de la Quinta Diamante lo filtra alguien la noche del mismo miércoles, y por esa razón la Fiscalía General del Estado de Nuevo León señala que ya investiga a quién o quienes resulten responsables de la filtración de esos videos. Digo, si ya los tenían por ahí, ¿por qué no los presentaron la tarde del miércoles? También la pregunta es, este video en donde si lo revisamos cuadro por cuadro, como decimos en la televisión, cuadro por cuadro, ¿por qué no lo presentaron cuadro por cuadro la tarde del pasado miércoles y ahora tiene que surgir una versión extraoficial de un cibernauta o de un grupo de usuarios de redes para que entonces la señora fiscal salga ahora a decir que sí, que fíjate que sí vemos que hay una silueta ahí que se parece a Benicaray? Pues eso, lo que platicábamos desde el principio, Pepe, la credibilidad, la confianza que hay en nuestras autoridades y la seriedad de esta investigación. Sí, es algo que en lugar de revelar certezas, pues fomenta, por supuesto, fomenta las dudas, ¿no? Van a procesar a los funcionarios que filtraron, muy bien, pero ahora la gran pregunta es, ¿salió Devani del motel Nueva Castilla y abordó un vehículo y luego apareció muerta? Eso es lo que abre otra vez la hipótesis, la posibilidad del feminicidio, perdón. Exactamente, exacto. O sea, subió al vehículo y el vehículo entró al motel, ¿verdad? Que esa es la otra opción, porque pues hay puntos ciegos, que es algo que también ahora se platica extraoficialmente. O sea, no alcanzamos a ver la película completa. O sea, vemos momentos y vemos ciertos ángulos, ¿no? Y que es ahora pensamos que es lo que nos quieren presentar, porque pues a lo mejor hay más videos que ahora ya nos ponen a dudar si habrá más videos que no nos quieren mostrar en este momento, Pepe. Entonces, como bien lo dijo el fiscal, yo me quedo con lo que dijo el fiscal el pasado miércoles de que todas las líneas de investigación están abiertas. Esa postura que tuvo el titular del forense, señalando que Devani había caído y que se había recuperado, que se había levantado y que el agua los pulmones se llenaron de agua, y luego el fiscal revira y dice, a ver, aquí todas las líneas de investigación siguen abiertas. Entonces no descartemos eso, Pepe, que puede haber algún cambio importante en la hipótesis principal acerca de la causa del fallecimiento de Devani. Me queda muy claro y no podemos cerrar el caso, diría un abogado o un juez, no podemos cerrar el caso mientras haya, por supuesto, dudas razonables. Aprovecho que estás en la línea para comentar contigo qué pasa con la investigación de la desaparición de Yolanda Martínez, el padre de la joven que la busca desde hace prácticamente un mes, está desesperado. Sigue desesperado, ha hecho más comentarios, el señor Gerardo Martínez ha acudido a la Fiscalía General de Justicia, definitivamente, como vimos a Mario Escobar, el papá de Devani, no está satisfecho con el trabajo que le presenta la Fiscalía. Este señor lo que dice es que por sus propios medios seguirá buscando a su hija. El último dato, creo, relevante que dio a conocer este señor Gerardo Martínez, el papá de Yolanda, es que su hija había tenido problemas con el exnovio. Eso fue lo que dijo. Entonces, esa, claro que puede ser información de valor para las investigaciones e incluso para la ubicación de Yolanda, para su eventual localización, ¿no? Ahora, esta tarde un grupo de mujeres se manifiesta afuera del Palacio de Gobierno, en la Explanada de los Héroes, también pues exigiendo celeridad en como en tantos casos más de mujeres desaparecidas. Un grupo reducido, Pepe, no llega a 100 personas las que están congregadas ahí en la Explanada de los Héroes, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Pues muchas gracias por el reporte completísimo. Gracias, Gregorio, y estaremos en comunicación. Muy buenas tardes, buen fin de semana, Pepe, saludos. Igualmente para ti también, Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León, con todos los detalles informativos. Hay una encuesta que hoy se publica en el periódico Reforma sobre el grado de confianza que tiene la sociedad respecto al gobierno para frenar los feminicidios. José Luis, tú tienes más datos. Así es, Pepe, y es de llamar mucho la atención que, lejos de lo que podríamos pensar, pues en esta encuesta que se hizo entre 400 personas adultas entre el 26 y el 28 de abril, la confianza la tienen en su mayoría la propia sociedad civil. Esta encuesta revela que la sociedad civil tiene el 56% de confianza por encima de la que cuenta el presidente López Obrador, que tiene el 51%. Los movimientos feministas tienen el 47%. Y en el último lugar, la Fiscalía General de la República, que solamente tiene el 31% de confianza de la población. En la pregunta si los feminicidios han aumentado o es una exageración de las mujeres y los medios, el resultado fue
un 89% dicen que los feminicidios han aumentado. Y el 11% consideran que es una exageración tanto de las mujeres como de los medios. Como decimos, como bien decías, Pepe, este es un estudio que hizo el diario Reforma. Estos datos, sí, la gente desconfiamos. En general, vamos, los civiles, los de a pie, desconfiamos de la autoridad y confiamos más en las organizaciones, en los colectivos de la sociedad civil. Hablando de estos casos, ayer, informábamos a esta hora que la subteniente Tania Quintana y la sargento Ana Laura Olvera del Ejército Mexicano, ambas regresaron ya finalmente a su casa. Ayer en la madrugada, fueron secuestradas por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Después, 16 horas después de estar desaparecidas, fueron rescatadas, fueron liberadas, estaban golpeadas. Esta mañana fueron dadas de alta del Hospital Naval Militar. Visitaron la 41ª Zona Militar, la 41ª Zona Militar. Después se dirigieron al aeropuerto y abordaron un avión rumbo a sus lugares de origen. La subteniente y la sargento vacacionaban en Puerto Vallarta cuando fueron sorprendidas por la organización criminal. Las tuvieron cautivas, te digo, 16 horas. Luego las abandonaron frente a una plaza comercial. Estaban atadas y estaban golpeadas. Por este hecho y otros semejantes, Estados Unidos ha emitido alerta de seguridad justamente para Puerto Vallarta. Marc Hernández, tú tienes estos datos y de cómo se ha recibido esta noticia procedente de la Unión Americana, alertando a los ciudadanos estadounidenses no visitar Puerto Vallarta, Jalisco, sobre todo por la violencia. Buenas tardes, Marc. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues los incidentes recientes principalmente, ya lo escuchábamos también el día de ayer, este plagio de las dos integrantes de las Fuerzas Armadas allá en el municipio de Puerto Vallarta, sumado también pues a lo ocurrido la semana pasada cuando abatieron a un líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, justamente relacionado al caso del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Este último caso ocurrido un poco más lejano, allá por diciembre de 2020, y pues recordemos el plagio también de los dos elementos de la Secretaría de Marina, también ocurrido en noviembre. Incidentes de inseguridad contra las Fuerzas Armadas, contra un exmandatario, pues esto tenía que pegar de alguna u otra forma. Esto mediante pues este comunicado del consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara, que principalmente se enfoca en Puerto Vallarta, aunque también, déjame te comento, Pepe, ya lo mencionabas tú, también hace mención, énfasis en lo ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Jalisco, pues está viviendo una situación crítica en materia de seguridad. Hay que recordar que también, pues, cuenta con límites con los estados de Michoacán, de Zacatecas, ahora con lo ocurrido en Puerto Vallarta, la zona metropolitana, pues hay bastantes situaciones pues que ya hacen eco a nivel internacional ahora, y pues en Estados Unidos hay que recordar que en Puerto Vallarta pues hay bastante presencia de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos que tanto habitan como pasan sus vacaciones en este principal destino turístico del estado, Pepe. Pues gracias Marc Hernández, gracias por comentar esta alerta que hoy dio a conocer, reveló la Embajada de Estados Unidos en México, obviamente por instrucciones del Departamento de Estado, que es la oficina del gobierno estadounidense encargada de la diplomacia, de las relaciones exteriores, de la salvaguarda de los ciudadanos. Que estés muy bien, Marc, gusto en escucharte. Igualmente, y pendientes de mayor información, Pepe, un abrazo. Pendientes de mayor información, por supuesto. Nos permite una pausa muy breve. Regresaremos para estar en contacto con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y también entraremos en comunicación con Carlos Marín, periodista. Y los demonios andan sueltos. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con mi compañera reportera Andrea Meraz. Se da a conocer que mañana 30 de abril, Día del Niño, por cierto, y de la niña, va a caducar 1 millón de vacunas COVID en nuestro país. ¿De qué se trata todo esto? Adelante, Andrea, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, ya este sábado concluye la jornada de vacunación masiva contra COVID-19 en todo el país. Durante las últimas semanas, instituciones de salud públicas colocaron dosis de la vacuna AstraZeneca en unidades médicas, plazas comerciales, consultorios anexos a farmacias y otros puntos como centrales de camiones e incluso en algunos aeropuertos. De acuerdo con los últimos datos que tenemos sobre esta estrategia, del 1 al 25 de abril se aplicaron 6.3 millones de vacunas, 215,000 son de primeras dosis, es decir, 215,000 personas no habían accedido, no habían querido, no habían podido tener al menos una dosis de vacuna contra COVID, 277,871 son segundas dosis y más de 5 millones, casi los 6 millones de personas se estarían aplicando las dosis de refuerzo. Pero recordemos que en el caso de los adultos mayores que tenían más de 4 meses de haberse puesto la última dosis de vacuna contra COVID, es decir, la tercera, pues se les permitía a ellos acceder a esta cuarta dosis de vacuna contra COVID. El requisito era únicamente llevar una identificación oficial, se hacía el mismo procedimiento de llenar los datos personales y posteriormente se les ponía la vacuna. Así que si todavía la población no ha podido ir por su dosis de refuerzo, mañana, Pepe, es el último día. Mañana es el último día para aplicarlas, pero aquí la pregunta era, ¿es una operación, es una acción de qué tipo? Porque ha trascendido que 1 millón de vacunas caducaría mañana, perdería vigencia. Así es, Pepe. Lo que nos están diciendo es que el último lote de vacunas pues se tendría que aplicar prácticamente el día de mañana. Hemos consultado con algunos personal de salud que se les cuestionó justo si eran que caducaban las vacunas o ya no se podían aplicar o cuál era la confusión con ese tema, y prácticamente nos dicen que solamente hasta el día de mañana tendrían para aplicar la dosis o el biológico a las personas que fueran llegando. Después de ese día pues todavía no les ha quedado muy claro qué es lo que pasaría con los frascos o con las dosis que se están quedando en las instituciones de salud. Incluso hoy tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que saliendo de la dosis de vacuna nos decía que en esa unidad médica a la 1 de la tarde ya no querían ponerse vacunas, pero la gente reclamó tanto que se las terminaron poniendo y se dieron cuenta que sí había vacunas, que la fecha de caducidad, que el término decía 30 de abril, es decir, todavía existe esta incertidumbre de si se caducan o bien únicamente van a servir para el día de mañana o solamente el día de mañana se pueden aplicar, Pepe. Bueno, la caducidad es rotunda, contundente, sin embargo, es una precaución todavía, y esto lo vamos a consultar enseguida, todavía se pueden usar algunos días después. En fin, gracias, Andrea Meraz, que estés bien, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias, muy bien. Quien nos puede decir con precisión o responder con precisión esta inquietud es la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, es profesora investigadora de microbiología, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora general de Salvemos Conciencia, autora del libro Un daño irreparable, un libro que inquietó y molestó a las autoridades del sector salud federal, y ahora les receta la doctora otro libro que se llama Las vidas que no contaron, que está presentando justamente en estos días. Lori Ann, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches ya. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Saludos a usted, saludos a todo el auditorio. Gracias, Lori Ann. La primera pregunta que te haría es, si las vacunas estas que se dice 1 millón caducan mañana 30 de abril, ¿te la puedes poner el día 1, el día 2, el 3 de mayo y no te hace daño? ¿La caducidad es una fecha más bien de protección? No, es decir, hay que seguir, hay que acatarse a las fechas de caducidad, sin duda, ¿no? Pero es, vamos a decir, ver el problema en una lente muy chica, ¿no? Es decir, quizás sí haya ese 1 millón de vacunas que van a caducar mañana o pasado mañana, pero no hay que perder de vista lo siguiente, que al último reporte que se tuvo, en México quedaban más de 25 millones de dosis sin aplicar.
Esto es un problema realmente serio. Y entonces, ¿qué pasa con esas 25 millones de dosis? De esas 14 millones, 14.6 aproximadamente millones de dosis, parece que se ha hecho un ajuste, la Secretaría de Salud ha hecho un ajuste en su fecha de caducidad. La fecha de caducidad inicial que tenían era de abril de este año y ahora se ha ajustado la caducidad. Estas dosis, que son, repito, 14.6 millones de dosis, tienen ahora la caducidad ajustada del 14 de mayo, del 14 al 24 de mayo. Entonces, quizá haya ese millón que están por caducar pasado mañana, pero en realidad el resto de las dosis ya se ajustaron las caducidades y van a estar vigentes todavía hasta el 25 de mayo. Aquí la pregunta que impera realmente es, en este momento empiezan a vacunar, ahora sí que sin ton ni son, ¿no? Están vacunando, me cuentan algunas personas, incluso en el tren ligero, están vacunando afuera de los supermercados, están vacunando en todas partes a quien sea, como quiera, como sea, sin requisito alguno, no necesitan registrarse. Y ojo, porque estas dosis que se están poniendo tampoco están siendo registradas. Entonces, esto es un problema muy serio porque nos fuimos de un extremo a otro. La primera pregunta que impera es si esto se podía hacer desde el inicio, es decir, hacer una vacunación rapidísima a toda la gente de golpe. ¿Por qué no se hizo desde un inicio? ¿Por qué la vacunación se llevó a cuentagotas, con fines político-electorales? Exacto, es por esa razón, con fines político-electorales, claro, estaban por venir las elecciones del año pasado. Correcto, pero esto cobró vidas. Este es el detalle, que no es un detalle menor. La lentitud con la que se vacunó a la gente hace una diferencia enorme, que la población de 40 a 49 años no fue vacunada hasta meses después que la población de 60 años en adelante. Hace una diferencia enorme que la población de adultos mayores, que es la población más vulnerable, no recibió sus refuerzos hasta ya entrada la cuarta ola. Esto no lo salvó ya de las muertes que se produjeron en este grupo de edad durante la cuarta ola. Entonces, sí, la pregunta exactamente lo que ahora están haciendo es una demostración clara de que se podía hacer de esta manera desde el principio, que se podían tener vacunas en todos los centros de salud, que se podían poner módulos en todas partes del país para vacunar a la gente sin mayor problema, como se ha hecho en muchos países, en Norteamérica, en Europa, en Asia, etcétera, sin estos requisitos y esta centralización absurda que se hizo con la vacunación, que realmente llevó la vacunación a paso muy lento. Como sea, retomando la pregunta, pues quedan 14.6 millones de dosis que estaban por caducar en este mes de abril. Ahora Secretaría de Salud ajusta sus caducidades, van a caducar ahora entre el 14 y el 24 de mayo, pero todavía resta otros casi 12 millones de dosis que se registraron como que habían ingresado, se registró que habían ingresado al país y no han sido administradas. Entonces la pregunta que va a seguir después de esto es ¿qué pasó con esas dosis? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Fue un error de cálculo? ¿En dónde quedaron esas dosis? Creo que hay muchas dudas que restan sobre la forma como se ha manejado la campaña de vacunación contra COVID-19 en nuestro país. Lori Ann Jiménez Fabi, ya respondiste ampliamente la cuestión, la inquietud. Creo que quien nos escucha lo tiene más claro que nosotros mismos, que quizá que tú misma. Pero hablemos rápidamente de tu libro, porque esto está muy conectado con lo que estamos ahora comentando. Tú acabas de publicar Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta, y te haces una pregunta. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Tú no das por terminada la pandemia, aunque el doctor Gatell, Hugo López-Gatell, nos diga que ya estamos en la etapa endémica y que ya no es necesario e indispensable el uso del cubrebocas.
Bueno, antes que otra cosa y antes que hablar del libro, creo que es importante transmitir información veraz a la población. Y la gente necesita saber que la realidad es que la pandemia no ha terminado. El día de hoy en Estados Unidos sale no sé si en primera plana, pero en un desplegado muy importante en el estado de California, que ya se tiene registrado un repunte en casos y en hospitalizaciones en el estado de California. Esto está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo en New Jersey, en diferentes estados de Estados Unidos. Sudáfrica acaba de dar el aviso que empiezan a tener un repunte nuevo. Es decir, para decirlo muy, muy simple, la pandemia no ha terminado. Y que esta enfermedad se vuelva endémica no es algo que se puede lograr por decreto presidencial. Este es un fenómeno que se va a dar o no, y que no podemos hacer más que seguirnos cuidando y seguir vacunando a la población para procurar que lleguemos más pronto al fin de la pandemia y a una estabilización en la transmisión de esta enfermedad que nos permita predecir su comportamiento. Cuando podamos predecir su comportamiento, entonces hablaremos de una enfermedad endémica. Endémico no significa que la enfermedad nos dejó, se fue, ya no existe. Tampoco significa que ya no es letal, ni que es más leve. Lo que significa es que ahora podemos predecir su comportamiento de transmisión. Hoy no hay forma de predecirlo, simple y sencillamente. Acabamos de salir de la ola más inesperada que tuvimos durante toda la pandemia, que fue con la propagación de la variante Omicron. Se dieron los casos, los picos de contagios más altos alrededor del mundo que habíamos tenido durante toda la pandemia. Esto tomó a todos por sorpresa. Esto quiere decir que no estamos en condiciones de poder predecir en este momento el comportamiento de la enfermedad. Entonces, dejémonos de información que no es real, porque esto pone vidas en riesgo. La gente necesita comprender qué es lo que en realidad está pasando para saber que necesitan seguirse cuidando y tomando las medidas necesarias para protegerse y proteger a los suyos. No estamos, Pepe, más hablando de confinamientos, desde luego. No estamos hablando de cerrar actividades humanas, actividades económicas, educativas, de ninguna manera. Sí estamos hablando de que podemos seguir llevando nuestra vida con relativa normalidad, siempre y cuando se sigan las medidas básicas esenciales para controlar la transmisión del virus. El uso del cubrebocas cuando se está en espacios públicos, ya sea cerrados o abiertos, particularmente cuando los espacios son cerrados, continúa siendo absolutamente indispensable. Entonces, habiendo dicho eso, con relación al libro, pues el libro es la segunda parte, vamos a decir, es algo así como la segunda parte de Un daño irreparable, que fue el libro en el que describí los acontecimientos y la forma como la pandemia se llevó en México y en algunas partes del mundo durante su primer año. Un daño irreparable, yo cerré los textos de ese libro alrededor del 2 de enero del 2021. Estábamos apenas en el ascenso de la segunda ola. Esta ola terminó siendo nuestra ola más letal. Es decir, durante la segunda ola fallecieron en cifras oficiales más de 135,000 mexicanos. Es decir, la pérdida de vidas en nuestro país durante la segunda ola fue tan desproporcionada la pérdida de vidas, que mientras que México representa el 1.7 de la población mundial, las muertes por COVID-19 tras la segunda ola en México representaban cerca del 7% del total de las muertes por COVID-19 que se habían reportado en el mundo. Entonces, retomo, y en el nuevo libro que intitulé Las vidas que no contaron, entonces tomo de ahí la historia, terminar de contar qué fue lo que pasó en la segunda ola, y pues finalmente, y de ahí todos los eventos nuevos que pasaron durante la segunda ola, como la propagación de variantes nuevas, desde luego la campaña de vacunación y muchas cosas que han ido cambiando en la estrategia, como tratar de normalizar
la crisis, tratar de ignorar la crisis, hacer todo cada vez menos transparente, etcétera. Lorian, te interrumpo un momento. Claro. Hasta febrero de 2022, el gobierno federal había admitido la muerte, el fallecimiento de 312,000 mexicanos por COVID-19. Sin embargo, la fecha no es correcta, es mucho mayor. Sí, es mucho mayor. Ahorita la mejor estimación es que aquí tenemos un problema muy grave, que conforme el segundo año de la pandemia progresó, el gobierno de México cada vez hizo mayor ocultamiento de datos. No hay transparencia en las cifras que se reportan de la pandemia. Hasta el momento no tenemos bases de datos abiertos sobre vacunación. Ya no están publicando el reporte de exceso de mortalidad. Han dejado de publicar los contagios y fallecimientos del personal de la salud. Pero sí sabemos algo. A nivel internacional, el último cálculo que se hizo del exceso de mortalidad, que se publicó de hecho el mes pasado, en el mes de marzo, en la revista The Lancet, se hace una estimación en donde se habla que México, en números absolutos, se sitúa en el 4º sitio a nivel mundial con más muertes por COVID-19. Y nos ponen en la cifra alrededor de 798,000 muertes, queriendo decir que el gobierno de México reporta al día de ayer o antier, o la última vez que reportó, un poquito arriba de 324,000 muertes, cuando la realidad es que está rondando la cantidad de muertes cerca de 800,000. Esto quiere decir que las vidas que no contaron, y Pepe, para que se entienda, el título tiene un doble significado. Uno, las vidas que literalmente el gobierno ha decidido no contar, no contarlos, ¿no? Y esos son más de 475,000 personas fallecidas a consecuencia del mal manejo de la pandemia. Y esas son vidas, la diferencia entre las 798,000 que se estima que México ha acumulado y las 324,000 que el gobierno acepta. Estamos hablando de un hoyo negro de más de 475,000 vidas que el gobierno ha decidido no contar. Pero además de esto, las vidas que no contaron son las vidas que para este gobierno no han contado, en la acepción de que no han importado. Es una violencia adicional a las familias que están enlutadas por la pérdida de sus seres queridos, que además de la muerte que hubiera sido prevenible de su familiar, de su amigo, de su colega, ahora se quiere hacer como que aquí no pasó nada y hacer de cuenta que esas muertes no cuentan, no importan, vamos a decir. A eso me refiero con el título del libro. Pero esa es la situación. Nuestra realidad es cerca de 800,000 defunciones por COVID-19. No por COVID-19, perdón, por la pandemia. Por la pandemia. Lorian Jiménez Faibi, te agradezco muchísimo el habernos colaborado con estos comentarios, no solamente para promover la venta de tu libro, sino para vender la necesidad de tomar conciencia de un hecho hasta ahora irreparable. Tú lo dijiste, un daño irreparable, lo dijiste en tu primer libro, y ahora nos invitas a enterarnos de las vidas que no contaron, en un doble sentido. Las que no contaron numéricamente y las que no tuvieron importancia para el gobierno federal en este manejo que tú calificas equívoco en la política de salud respecto al combate a la pandemia, a enfrentar a la pandemia. Te agradecemos muchísimo, Lorian Jiménez Faibi, como siempre, esta es tu casa. Contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Como siempre, un placer. Gracias. Buenas noches, la doctora Lorian Jiménez Faibi. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a regresar con Jesús Silva Herzog Márquez, con Carlos Marín, y vamos a ver si todavía encontramos al maestro Porfirio Muñoz Ledo, a quien hoy se le rindió un homenaje, un merecidísimo homenaje por sus 70 años de vida política activa. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Ayer jueves, en el último día del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el presidente de la República envió temprano por la mañana una iniciativa de reforma político-electoral. Una iniciativa que ha sido sumamente comentada y también cuestionada, en donde se pretende, debilitar al Instituto Nacional Electoral, reducir el número de consejeros de 11 a 7, restringirle su presupuesto. En esta reforma también se propone que haya nuevos consejeros, que ya no se llame nada más Instituto Nacional Electoral, sino Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Se habla de que el presidente va a proponer a 20, Poder Legislativo a otros 20, el Poder Judicial a otros 20, en fin. Lo que se busca es que todo quede más acomodado y a modo del presidente de la República. También se habla de ahorrarle unos 24,000 millones de pesos a los costos de la democracia, reduciendo diputados plurinominales y reduciendo las participaciones financieras a los partidos políticos. En fin, algo que la gente entiende muy bien. Una democracia más barata, abaratar la democracia. Estamos en contacto con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, comentarista, político y colaborador en este espacio. Jesús, muchos saludos, muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Pues adelante, te escuchamos, seguramente ya tienes muy claro, ya hiciste la tarea para presentar el examen de lo que te parece todo esto. Pues mira, me parece que es una iniciativa que se inscribe en esta estrategia del presidente López Obrador de coordinar todas las instituciones políticas del Estado mexicano con su proyecto. Llama la atención desde el principio, Pepe, me parece que esta es la primera propuesta de reforma constitucional que no proviene de una larga labor de consenso, de negociaciones, como han sido todas las reformas electorales en nuestro país desde tiempos de Jesús Reyes Heroles, en donde se inauguró este proceso de apertura del régimen político que finalmente, después de mucho tiempo, después de muchos conflictos electorales, pues desembocó en la transición democrática, en las alternancias, y todas esas reformas pues eran producto de una negociación entre distintas fuerzas políticas que representaban el mosaico de ideologías en el país. Y ahora lo que vemos, en primer lugar, me parece significativo que proviene pues de un gobierno, de un partido, y donde no hay absolutamente ningún intento por negociar con otras fuerzas políticas, con las fuerzas de la oposición. Y se trata, me parece, de una reforma compleja, como se ha enfatizado. Consiste en una reforma constitucional que toca varios artículos cruciales de nuestra Constitución. Algunos me parece que son atendibles, interesantes, como la nueva configuración de la Cámara de Diputados que se propone. Pero coincido contigo, el sentido fundamental de este proyecto tiene que ver con deshacerse de esa institución que le ha resultado tan incómoda al presidente, que es el árbitro electoral, el IFE primero, el Instituto Nacional Electoral ahora. Y me parece que la propuesta no ofrece ninguna pista para confiar en que tendremos nosotros un árbitro imparcial, un árbitro que se plante como un árbitro neutral frente a los partidos políticos, pues precisamente porque sería parte del proceso político mismo, serían candidatos que buscarían la simpatía de los electores, y en ese sentido, tratando de acercarlos a la gente, pues tenderíamos a tener a un árbitro electoral que coincidiría con la voluntad del partido mayoritario. Y creo que lo que necesitamos es justamente este
esta distancia entre el órgano electoral y el proceso propiamente partidista, y a pesar de que podríamos hacer muchas críticas al órgano electoral, me parece que lo que tenemos ahora es confiable, y que desde luego es mucho más confiable de lo que propone el presidente en esta propuesta. Ciertamente inquieta que esta reforma pueda debatirse, aunque se da por hecho que no pasará. Luego de lo ocurrido con la discusión de la ley eléctrica, que no transitó, seguramente la oposición unida, fortalecida, hablo de PAN, PRI, PRD y por su lado Movimiento Ciudadano, no dejaron pasar la eléctrica, seguramente no dejarán pasar la reforma electoral porque perjudica a los partidos que no son la mayoría, como es el caso de Morena y sus aliados. Los perjudica porque restaría representatividad en los órganos legislativos justamente a las minorías. No pasaría y se necesitan 2/3 partes del consenso de los señores legisladores para que transite justamente esa iniciativa. Pero aquí creo que lo importante no es tanto que pase o que no pase. Digamos que para muchos esta reforma nació muerta, pero parece que ahora el chiste para el gobierno es que parezca que está viva y que nos distraiga, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con esta estrategia de atizar constantemente la polarización, el de sujetar la agenda pública a partir de esta dicotomía de quienes defienden esta democracia que abre todos los cargos públicos a los procesos electorales y quienes defienden el sistema tradicional, la oligarquía, el viejo sistema de partidos. Y eso, pues ese es el terreno en el que se ha desplazado con mucha comodidad el presidente desde que asumió el poder en el 2018. Y coincido contigo, desde luego, en que en este momento se ve prácticamente imposible que camine esa iniciativa, pero lo llamativo ahí, Pepe, es por qué insiste el presidente en, digamos, iniciar una batalla que terminará en derrota. ¿Cómo es que en vez de buscar los acuerdos, buscar simpatías en otros partidos para, digamos, construir una iniciativa de consenso, prefiere esta derrota que logre mostrar que el enemigo está en la minoría y que solamente puede bloquear esta propuesta? Me parece que también esto nos recuerda que para que cambien las reglas del juego de manera tan importante como lo haría con esta iniciativa, pues no basta simplemente con que esté de acuerdo el que tiene el poder en un momento, sino que tiene que haber un acuerdo entre los jugadores principales. Claro. Para que haya realmente un acuerdo fundamental en las reglas del juego, ¿no? Gracias, Jesús, como siempre, por este comentario. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo igual. Buenas noches. Vamos a ir con Carlos Marín después de un corte con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 19:37 es la hora de Carlos Marín. Es la hora de los demonios que andan sueltos. Carlos, con el tema de la reforma electoral no me cabe duda. Hoy, por cierto, hubo un homenaje, ya no voy a decir la palabra merecido porque es obvio, no debo decir obviedades, a Porfirio Muñoz Ledo por 70 años de militancia. Tú estuviste ahí. ¿Esto se mezcla con la reforma, sí o no? Porque también estaba Lorenzo Córdoba. Algo habrá dicho el actual presidente consejero del INE. Buenas noches, Carlos. Algo dijeron, buenas noches, Pepe, algo dijeron personalidades que apapacharon, alrededor de 120, 130 personas, y tuve el gusto de que fuera yo invitado, porque Porfirio Muñoz Ledo, a él le da mucha risa celebrar que yo sostengo que es el Octavio Paz de la política mexicana. Y cuando tenía 19 años, hace 70, ya era presidente de la Sociedad de Alumnos en su escuela.
y ha sido clave en el desarrollo de lo que pues es la democracia como la vivimos ahora, a partir de que adoptó pues las ideas de sus amigos europeos como Olaf Palme y otros de la socialdemocracia. Pero mira, con esto de la iniciativa, que a mí me sorprende, celebro que no le hayan añadido al nuevo nombre que proponen, Instituto Nacional Electoral para el Bienestar, como al engendro ese del INSABI, que decían para la salud, para el bienestar, pues ni modo que la salud sea para el malestar. Entonces le quieren poner también para las consultas. Bueno, en el acto que se llevó a cabo en el viejo edificio del Senado, en la calle Xicotenca, hablaron personalidades, no sabes, Diego Valadez, la embajadora en Washington, hoy embajadora emérita Marta Bárcena, habló Santiago Krill, que rescató unas cosas de Porfirio sorprendentemente fregonas, Amalia García, Beatriz Paredes, y pues allí estaba doña Ifigenia Martínez, estaba la crema innata de la inteligencia del pensamiento liberal mexicano, y de Santiago Krill rescata una expresión que fue remate de Porfirio en una sesión ante Ernesto Zedillo, presidente, que en versión moderna, tomada de las viejas cortes españolas, alguien le dijo al rey: aquí vos, está usted ahí, y nosotros estamos acá. Nosotros somos menos que vos, pero unidos somos más que vos, decían los, pues digamos, los equivalentes a diputados de aquel antiguo reino de León, entiendo. El asunto es que pues Porfirio fue medular en esto, y a mí me llama la atención que se manda una iniciativa después de que ha sido tan descalificada la oposición y la reciba un presidente de la mesa directiva que agarra el recinto de San Lázaro como cancha de fútbol llanero para chutar un balón, o el coordinador de la bancada morenista que dijo que había que fusilar pacíficamente a los que siguen llamando traidores a la patria. Bueno, una vez que te descalifican de ese modo, pues esa iniciativa creo que está más muerta que doña Leona Vicario. Pero déjame rescatar algo que dijo Edmundo Valadez, porque es importante, es un gran constitucionalista, que dijo: no hay Estado de Derecho donde prevalece el arbitrio de una persona. Dijo también: no podemos aguardar a que la temperatura siga subiendo, porque entonces será demasiado tarde para denunciar el talante represivo que ya asoma. Y dijo también que Muñoz Ledo ha preferido pagar los costos políticos de la dignidad y no los costos morales de la abyección. Estuvo muy fuerte y muy padre el homenaje, pero en esto de la iniciativa que va sin duda a perder el presidente, se alega mucho una cosa, la obsesión por el Estado juarista, la austeridad republicana o la pobreza franciscana, el ahorro de 24,000 millones de pesos. Y ayer me llamó mucho la atención, Héctor Aguilar Camín encontró un ángulo maravilloso. Cada que el presidente anuncia algo en lo que se van a ahorrar miles de millones de pesos, lo que viene es una catástrofe. Y ahí está la pérdida de casi 600,000 millones de pesos por el aeropuerto de primerísimo mundo que iba a ser Texcoco, por el que llamó Tendajón de Santa Lucía. Y ahí están las pérdidas por otras obras, no se diga por el desmantelamiento en la adquisición de medicinas para el servicio público, la desgracia del cierre de las estancias infantiles, etc. Y Lorenzo Córdoba, en su intervención de hoy, recordó algo. Hace 25, 30 años, el problema eran las elecciones.
hoy en México lo que menos representa un problema son las elecciones, Pepe. Y se sabe muy bien que donde no hay problema y donde en lo que funciona bien, no hay que moverle nada. Entonces, querer hacer un instituto electoral a modo de la 4T, como quieren hacer, por cierto, el sistema educativo también, a modo de la 4T, diciendo que hay que destruir la enseñanza neoliberal, pues es entrar a un túnel de oscurantismo del que difícilmente saldría México, de no ser porque esa iniciativa de reforma está muerta antes de nacer. Pues gracias, Carlos. Está muerta antes de nacer, pero aquí el chiste es que parezca que está viva, ¿no? Y para que nos entretengamos con el debate y nos distraigamos. Para que no pensemos en los problemas de inseguridad, no pensemos en la devastación de los... lo que está haciendo el lío de la construcción de esa línea, ese tramo del Tren Maya, en los feminicidios, que tú sabes que no son 10 diarios, son 20 si se cuentan las 10 mujeres asesinadas todos los días, pero cuyo caso no queda catalogado como feminicidio. Son 20 diarias. Ese es el drama que se está viviendo, para no hablar de los 3.700.000 clasemedieros que cayeron ya en los índices de la pobreza por el mal manejo de muchas cosas, y ni se diga de la pandemia. Gracias, Carlos. Gracias por el comentario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Que te vaya muy bien. Es Carlos Marín, periodista por los 4 costados. Además, de una vez, pues nos contó, nos explicó a grandes rasgos qué es lo que importa finalmente de este homenaje a Porfirio Muñoz Ledo al cumplirse 70 años de vida política de este personaje imprescindible en la vida nacional desde hace 70 años, por su brillante carrera política, diplomática, partidista, todo un personaje, ha dicho Marín, el Octavio Paz de la política. Pues va por ahí. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Ha transcurrido el día 65 de la invasión rusa en el territorio de Ucrania. Estados Unidos ha respondido a las amenazas rusas sobre un conflicto nuclear. Afirma el presidente Biden que está preparado Estados Unidos para lo que venga. Entre tanto, la OTAN alerta que el enfrentamiento está lejos de concluir, mientras que la Cruz Roja Internacional y Naciones Unidas inician el desalojo de civiles en Mariupol. José Luis Arévalo, adelante. Justamente los Estados Unidos dijeron, estamos preparados. Esto respondió el presidente Joe Biden ante las amenazas rusas por Vladimir Putin con respecto a una guerra nuclear. Estamos preparados para lo que sea, responde Biden tras amenaza nuclear de Vladimir Putin, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin amenazara con utilizar su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que interfiera en la guerra de Rusia a Ucrania. El mandatario estadounidense Joe Biden respondió que estamos preparados para cualquier cosa que hagan. En declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Biden dijo que nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de que sea necesario usarlas. Se trata, dijo el presidente, de una retórica irresponsable. Por su parte, el Ministerio de la Defensa ruso informó que las fuerzas aeroespaciales ya destruyeron instalaciones de la fábrica Artyom de tecnología de misiles y del espacio que están localizadas en Kiev, la capital ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma que ha destruido con armas de alta precisión y largo alcance las instalaciones de una planta del sector espacial y
y de cohetes en Kiev. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia destruyeron con armas de alta precisión y largo alcance las instalaciones de producción de la fábrica del sector espacial y de cohetes Artyom en la ciudad de Kiev. Se informó que los militares rusos determinaron la ubicación de la instalación de lanzamiento del complejo de misiles Toshka-U que las fuerzas ucranianas usaron recientemente para bombardear una zona residencial en Gerson. La plataforma fue eliminada. Además, fueron destruidos varios objetivos de la artillería y una división de lanzacohetes múltiples. Bueno, en tanto, un operativo de la Cruz Roja, en colaboración con Naciones Unidas, ya está en marcha hacia Mariupol. Esto como parte del plan de evacuación a los civiles atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal. Hoy el cuerpo de una periodista ucraniana que trabajaba para Radio Free Europe, Radio Liberty de Estados Unidos, fue encontrado entre los escombros del edificio que fue atacado con misiles por el ejército ruso en Kiev en este día 65 de la guerra. Y vamos a una pausa. Volvemos aquí a Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.